lo distingue como memoria RAM. Entonces tenemos la extensión BSWP. Oye, ¿y por qué hay dos? Bueno, porque uno es la memoria que se le entrega a la máquina y el otro es por si el hipervisor no tiene suficiente y no puede cubrir su costo en memoria por tener la máquina virtual. O sea, por cada máquina virtual que tengamos allí, hay un costo en memoria para el hipervisor, se llama memory overhead. Por eso es que tenemos dos archivos bien kernel swap. El BIOS o el firmware de la máquina virtual es un archivo con la extensión NVRAM, Non-Volatile RAM. Los logs tienen la extensión log. Ahora, aquí una observación. Que el archivo de configuración tiene la extensión BMX. Pero si se trata de una plantilla, entonces será BMTX. O sea, es uno o el otro. Nunca vamos a encontrar los dos al mismo tiempo. O es una plantilla o es una máquina virtual regular. De ahí la diferencia. Los discos, estos van a estar en pares normalmente, bueno, son pares de archivos, donde uno es el descriptor del disco, aquí tengo el descriptor, un archivo de texto muy chiquito, y el disco realmente es donde ya están mis datos y toda esta información. Siempre están los dos, que por cierto, si yo los examino desde el visualizador de archivos de vSphere Client, solamente voy a ver uno que me suma pues estos dos. Más adelante vamos a hablar de otros posibles archivos que pueden estar relacionados a BMDK en lugar del archivo flat. Esto lo vamos a ver en otras situaciones con la máquina virtual. De momento vamos a verlo así. Si suspendemos una máquina virtual, se va a generar un archivo parecido al archivo de configuración, pero con información del estado de suspensión de la máquina. Y aquí les faltó otro, que es información del contenido en la memoria de la máquina virtual cuando la hemos suspendido. Y es que si suspendo una máquina virtual, para cuando la reanude y el hipervisor me la coloque exactamente en el mismo estado que se encontraba al momento de suspenderla, es decir, encendida, con aplicaciones abiertas, ventanas colocadas en ciertas ubicaciones, etcétera, pues toda esa información se carga en RAM. Entonces, pues esa información de RAM se tiene que guardar en algún lado y eso sería un archivo con la extensión vmem. Aquí sí les faltó esto, ¿no? Necesitamos ese otro archivo. Estos son los que normalmente nos vamos a encontrar en una máquina virtual. Insisto, ya más adelante vamos a ver archivos adicionales dependiendo de ciertas situaciones. Ahora, en cuanto a los componentes del virtual hardware que podemos tener. Y por cierto, esto tiene que ver con la versión 18 de virtual hardware. No, perdón, la versión 17. Esto de aquí, de esta diapositiva, tiene que ver con la versión 17 de virtual hardware, que es la versión de virtual hardware que estaba soportada por vSphere 7 en su primera liberación. Entonces, con la versión 17 de virtual hardware, mi máquina virtual puede tener hasta 256 virtual CPUs, siempre y cuando se cubra ¿qué condición? Para yo poder crear una máquina virtual con 256 virtual CPUs, ¿qué necesito? Por lo menos que el físico los tenga. Exacto, que haya por lo menos 256 logical CPUs. ¿Sale? Por cierto, en la versión 18 de Virtual Hardware, que esa salió con el Update 1 de vSphere 7, esto se duplicó, ya podemos tener hasta 512 Virtual CPUs. En cuanto a memoria, para la versión 17, mi máquina virtual puede tener hasta 6 terabytes de RAM. ¿Cuál sería el requisito para hacer esto? ¿Qué necesito para que mi máquina pueda tener hasta 6 terabytes de memoria? Igual por lo menos tenerla físicamente. O tenerla en varios hosts. No. ¿Qué pasa cuando el hipervisor no tiene memoria suficiente para una máquina virtual? Ok. ¿Qué le entrega? Paginación. Archivo swap bien kernel. Y eso se guarda en almacenamiento. Entonces necesito al menos 6 terabytes de espacio en disco disponibles en mi data store para que ahí se genere el archivo swap de bien kernel para la máquina virtual. ¿Sí?
que por cierto en la versión 18 de Virtual Hardware ya no son 6 terabytes el máximo, ya son 24 terabytes el máximo. O sea, creció muchísimo la memoria que le podemos poner a una máquina virtual. Podemos tener, ya Raúl mencionaba, aceleración gráfica por hardware para operaciones 3D. Podemos tener hasta 10 interfaces de red virtuales por máquina. Una controladora IDE que me soporta hasta 4 dispositivos CDs o DVDs. Hasta 3 puertos seriales, hasta 32 paralelos, 4 controladoras AHCI SATA, donde cada una soporta hasta 30 dispositivos, una controladora USB que soporta hasta 20 dispositivos. Ahí, por si se ofrece, una controladora floppy que soporta hasta 2 dispositivos. Podemos tener hasta 4 adaptadores non-volatile Memory Express, donde cada uno soporta hasta 15 targets. Podemos tener hasta 4 adaptadores SCSI, donde cada uno soporta hasta 64 dispositivos en la cadena. Y bueno, obviamente mi mouse y mi teclado, que estos los toma de donde estoy corriendo el cliente de la máquina virtual, ¿no? La consola de la máquina virtual. Y bueno, mencionaba yo las versiones de Virtual Hardware porque dependiendo de la versión del hipervisor, será la versión de Virtual Hardware que este soporta. Entonces, cuando recién se lanzó BiSphere 7, la versión de Virtual Hardware que vino con este fue la versión 17. En Update 1 ya se lanzó la versión 18, que tiene algunas mejoras y soporta algunos dispositivos más. Anteriormente, por ejemplo, 6.7 Update 2 salió con la versión 15, 6.7 con la versión 14, 6.5 con la 13, 6.0 con la 11. Si se preguntan dónde está el 12 y el 16, bueno, esas salieron exclusivamente para Workstation y Fusion. Esas no las pasaron para acá, para BiSphere, entonces nada más se quedaron allá. Ahora, aquí un comentario. Es probable que se encuentren algún entorno en donde tengan mezcladas las versiones de SX y tal vez no sean todos de la misma versión, por alguna razón. Si ese es el caso, la recomendación es crear la máquina virtual con la versión de Virtual Hardware más antigua. Vamos a suponer que tengo por aquí algunos hosts con 6.7 todavía y algunos con 7.0. Entonces yo haría las máquinas virtuales compatibles con 6.7, o sea, con la versión 14. Y es que 6.7 Update 2, versión 7, entienden la versión 14. Entonces esta máquina virtual se puede ejecutar sin problema en cualquiera de estas versiones. ¿Qué pasa si yo construyo la máquina virtual en un host versión 7 y la construyo con Virtual Hardware versión 17? Nada más podrá ejecutarse en host versión 7. En los que tienen versiones anteriores no va a poder ejecutarse porque no entienden esta versión. Entonces esto es importante para que lo recuerden. Decíamos que entonces yo puedo crear las máquinas virtuales y ahora los tamaños de recursos que acabamos de ver son los tamaños máximos. Con esto no queremos decir que nada más porque podemos, pues vamos a hacer unas monsters VMs, ¿no? Unas mega máquinas. Al contrario, lo ideal sería crear las máquinas lo más ajustadas posible, lo más pequeñas posible. La ventaja de la virtualización es que si después nos damos cuenta de que están demasiado justas, el recurso no es suficiente, pues simplemente la reconfiguro y le voy agregando un poco más del recurso. Sí, por ahí tenían comentarios. Es respecto a la diapositiva anterior de los tipos de archivos. Otra, esa. Si existen dentro del storage los VSWP, ¿significa que sí está paginando? O sea, está... No. Significa que tu máquina virtual está encendida. Simplemente okay. con que la enciendas, se generan esos archivos, por si se llegan a necesitar. Ok. O sea, el que estén ahí no significa que estás usando archivos ADB kernel. Ahí están por si llega a hacer falta. Ya, entonces, ¿cómo nos damos cuenta si se está paginando o no? Eso lo vamos a ver en el módulo 8. Ok, ¿Sí? Excelente, gracias. No es que no te quiera contestar ahorita, pero ya ves que cuando dan el spoiler, ya después no sabe. Sí, está bien, O te vas a querer salir antes de tiempo. Entonces, está bien. en el módulo 8 lo vamos a ver a detalle, ¿de acuerdo? Ok. Pero ese archivo siempre existe con el hecho de, o sea, si ves ese archivo, ya sabes que la máquina virtual está encendida. Porque si están apagadas, esos no existen. Entonces, yo puedo ajustar la máquina hasta que tenga los recursos que ya satisfacen el rendimiento esperado. Entonces, nuevamente,
Vamos a hacerlas lo más pequeñas posibles y si es necesario las podemos crecer hasta los límites. Aquí está la comparación entre vSphere 7 y Update 1. No son 512, son 786 virtual CPUs ahora. Ya no son 6 terabytes, sino 24. Lo demás no ha cambiado mucho, nada más la memoria por host de 16, aquí es donde aumentó a 24 terabytes. El número de hosts por clúster aumentó en 32 más, es decir, en lugar de 64 ya puedo tener 96. Y bueno, en los demás datos no hubo cambios. En cuanto al almacenamiento, los discos de las máquinas virtuales, bueno, estas necesitan alguna controladora de discos. Y aquí, así como hay varias opciones de tarjeta de red, pues también tengo varias opciones de controladora de discos. Boss Logic en paralelo, LSI Logic en paralelo, en serial ATA, para virtualizado SCSI, HCI SATA, Virtual Non-Volatile Memory Express. Entonces, de todas estas opciones, ¿cuál voy a seleccionar? Bueno, en el asistente de creación de máquina, ya ven que nosotros le podemos indicar el sistema operativo y versión que se le va a instalar. En base a ello, el asistente nos recomienda alguna de estas opciones. Entonces, la mejor práctica es aceptar esa recomendación, a menos de que tengamos algún requerimiento expreso. Mira, necesito una máquina con un controlador de almacenamiento de tal tipo. Entonces ya lo haríamos de ese modo. En cuanto al provisionamiento de discos, este puede ser Thin Provision o Thick Provision. El modo Thick o completo quiere decir que el tamaño especificado para el Virtual Disk va a ser la cantidad de espacio consumida en el data store donde reside la máquina o donde va a estar el disco, sin importar si se va a utilizar o no. Entonces, estoy entregando espacio por adelantado. ¿Cómo se hace eso? De hecho, es una reservación de espacio. Pues simplemente el hipervisor manda a escribir ceros en los bloques necesarios para conformar esa cantidad de espacio. Ahora, para esta escritura de ceros hay dos modos. Tenemos el modo Thick Provisioning Eager Zero. Esto quiere decir eager, ansioso, ya, como vas. En cuanto creamos el disco, se hace la reserva de bloques escribiendo ceros. Esto implica que la creación del disco pues, va a tomar un poquito más de tiempo que otras opciones. Mientras que Lazy Zero, que es la otra opción, el flojo, lazy, ese me crea el disco y no reserva nada. Entonces, la creación es muy rápida, pero la primera vez que se vaya a hacer una escritura a disco, ahí el hipervisor me hace esperar, porque es cuando se van a mandar a escribir ceros en los bloques necesarios para reservar ese espacio. Una vez hecho esto, ya son iguales, son discos thick, ya no hay diferencia. Entonces, la diferencia entre eager y lazy zero para thick provisioning. El resultado final, insisto, es que se reserva espacio igual a la cantidad o al tamaño especificado para el Virtual Disk. Por el otro lado, tenemos los discos en modo Thin Provision. Aquí lo que ocurre es que el espacio se va consumiendo a demanda conforme se vaya requiriendo. Entonces, lo único que ocurre desde el punto de vista de la máquina virtual es que se marca el tamaño que va a tener el disco, que por cierto, ese tamaño es lo que percibe el sistema operativo. Pero finalmente lo que se consume del data store es solamente lo que se vaya requiriendo. Y nada más se va a llegar hasta el tamaño definido. Insisto, el sistema operativo siempre va a ver el tamaño total. Entonces diríamos que esta es una forma un tanto más eficiente de utilizar el espacio en disco, pero corremos algunos riesgos. El principal riesgo es que nos quedemos sin espacio. Aquí, por ejemplo, la suma total de los discos configurados es de 140 gigabytes. Y vamos a pensar que aquí el espacio total es de 100 solamente. Entonces, como está en este momento, no hay problema porque pues solamente estoy consumiendo 80 gigabytes. Quiere decir que me quedan 20. Pero estos dos todavía pueden crecer más y puedo llegar a llenar esto. De hecho, hay un mecanismo de protección para evitar corrupción ahí en mis archivos y otras cosas, que cuando llegamos al 95% de consumo de espacio en el data store, se genera un log. Y cuando llegamos al 99% de consumo, entonces ahí sí, cualquier máquina que esté residiendo aquí y encendida, se van a detener. Van a empezar a detenerse sin avisar. Sí, Antonio.
Pero también otra cosa es que si digamos tu lunes de 100 gigas, ahí tienes 80 y las virtuales tienen en conjunto en memoria RAM 12 gigas, también ese es el espacio adicional que te estás consumiendo. Ah, claro, bueno, aquí estamos hablando de los Virtual Disks. Ujú. Obviamente, para considerar el espacio en mi Data Store para la máquina virtual, hay que tomar en cuenta los demás archivos, ¿no? Entre ellos, que quepa el archivo swap bien kernel. Sí, hay que tomar en cuenta esa observación. Ahora, aquí este ejemplo del Data Store lo está poniendo solamente, el Data Store exclusivamente para Virtual Disks y para ninguna otra cosa, ¿no? Que de hecho se puede configurar eso, ¿eh? Cuando creamos la máquina virtual, podemos marcar ahí que los discos se configuren individualmente o independientemente y ya podemos decir que no van a estar en el mismo Data Store que los demás archivos o que sí van a estar todos juntos, ¿no? Se puede hacer. Por cierto, no lo mencionan aquí en este tema de la exploración del virtual hardware. La verdad me gustaría que sí lo mencionaran, porque más adelante vamos a hablar de, o vamos a mencionar este otro tipo de disco, y a veces nos quedamos, ok, ¿y eso qué es, no? Y me refiero a los discos virtuales independientes, Independent Virtual Disk, que no están mencionados aquí, no están en su libro, y la verdad sí me gustaría que estuvieran. ¿Qué es un Independent Virtual Disk? Bueno, podríamos decir que es lo contrario de estos, aunque sean thin o thick, no importa. Estos diríamos que son los discos dependientes. ¿O de qué dependen? Pues básicamente estamos hablando del tema de snapshots. Quiere decir que cuando yo tomo snapshots, este tipo de discos, los normales, digámoslo así, pues son considerados por el snapshot, es decir, se deja de escribir en estos discos y ahora se escribe en el delta correspondiente, en el delta del snapshot. Mientras que si hablamos de discos virtuales independientes, quiere decir que no importa si hay o no snapshots, todo se va a seguir trabajando en el virtual disk. Esos son los independent virtual disk, ¿sí? Entonces, aparte de los discos en modo thin o thick, también tengo independent virtual disks. Y estos independent virtual disks tienen dos modos, el modo persistente y el modo no persistente. Si un virtual disk es independiente, persistente, significa que la información almacenada ahí siempre va a estar ahí, a menos de que, pues desde el sistema operativo se elimine. ¿Sí? Pero el hipervisor, pues no se mete con esa información. Mientras que con los discos independientes no persistentes, en el momento en que se reinicie la máquina virtual o se apague, se pierde toda su información, todo lo que había estado contenido en ese virtual disk se elimina. Y la próxima vez que encienda la máquina, ese disco va a estar vacío. Entonces, esa es la diferencia entre un disco independiente persistente y no persistente. Insisto, lo comento porque en el módulo 7, por ahí los mencionamos, los discos independientes, y a veces quedamos, bueno, ¿y eso qué es, no? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Y esta tabla me compara los diferentes formatos de los discos no independientes. Estamos hablando aquí de Thick Provision, tanto Lazy Zero como Eager Zero, y los discos Thin. Entonces, tiempo de creación del disco. Rápida para Lazy Zero, la más lenta para Eager Zero, porque reserva los bloques inmediatamente, y la más rápida para Thin Provisioning, porque en realidad pues nada más crea el cascarón, y conforme se vaya requiriendo espacio, va tomando bloques. Asignación de bloques, tanto Lazy como Eager, mientras sea Thick Provision, los entrega totalmente por adelantado, mientras que en Thin Provisioning, pues es conforme se va requiriendo. Armado de los discos o geometría de los discos. Bueno, en los casos de Thick hay una mayor probabilidad de que los bloques que se consigan sean bloques contiguos, es decir, estamos hablando de menor fragmentación. Mientras que en Thin Provision, como se va recibiendo bloques a demanda, no hay garantía de que sean contiguos, entonces puede haber mayor fragmentación. Sin embargo, el impacto es prácticamente imperceptible en cuanto a rendimiento. De hecho, en vSphere no hay ninguna herramienta de defragmentación de virtual disks a nivel del hipervisor. Diferente a lo que encontraríamos, por ejemplo, en Workstation, en Fusion, allí sí, de repente nos manda mensajes de que, oye, tu virtual disk está fragmentado, ¿quieres que lo defragmentemos para darte mejor rendimiento? Pero acá no hay esas herramientas. Asignación de bloques para archivos, bueno, en Lazy Zero es cuando se va a hacer la primera escritura a disco,
En Eager Zero es cuando se está creando el disco, y en Team Provisioning, pues conforme se va requiriendo. Para la conectividad virtual, bueno, aquí también hay varias decisiones que tomar cuando estamos agregando conectividad a nuestras máquinas virtuales, como el tipo de adaptador, a qué port group nos vamos a conectar, el estado de la conexión, si la conexión inicia habilitada o no cuando enciende la máquina virtual, son las decisiones que vamos a tomar. Entonces, en cuanto al tipo de adaptador, tenemos varios, EMIL o EMIL Enhanced. Esto es una emulación de un adaptador de red de Intel, compatible con prácticamente todos los sistemas operativos modernos, sin necesidad de drivers adicionales. BMXNet 3, este es un adaptador, entre comillas, fabricado por VMware. Entonces, el sistema operativo pues, normalmente no lo entiende, por ello es necesario instalar sí o sí VMware Tools para utilizar el adaptador BMXNet 3, y este debería ser nuestro preferido. El adaptador de tipo flexible, de hecho así se llama, y se llama flexible porque puede operar como dos adaptadores distintos, dependiendo de si tenemos o no VMware Tools instaladas. Si no tenemos VMware Tools, se va a comportar como un VLANs o PCN32, y si tenemos VMware Tools, se va a comportar como la primera generación de BMXNet. Sí, Evaristo. No, perdón, fue un clic. Ok, en la mano. Está bien. Y dices, no, me estaba estirando. Entonces, es el adaptador flexible. Single Root I/O Virtualization Pass-Through. Este tipo de adaptador permite el intercambio de datos directamente entre la máquina virtual y el dispositivo de red sin pasar por vmkernel como intermediario. De hecho, aquí estamos hablando de paravirtualización, en cierto modo, donde el sistema operativo sabrá que ese dispositivo pues, es virtual y se va a comunicar directamente con el adaptador físico. Este me da en cierto modo algún throughput mejorado, pero me podría evitar el poder usar ciertas características de vSphere, porque estoy saltándome las instrucciones de virtualización. Algo similar con vSphere DirectPath I/O. En este caso, no es tanto hablar directamente con el adaptador de red, sino más bien accesar directamente a las funciones de la ranura PCI cuando tenemos MMUs para IOs. Entonces, pues ahí también se tienen ciertas mejoras en rendimiento, pero por ejemplo, si yo configuro una interfase de red vSphere DirectPath I/O, esa máquina virtual no la puedo migrar con vMotion. Tendría que apagarla y después llevármela a otro host y encenderla. Aquí hay una opción nueva que la vamos a mencionar más adelante, no hoy, pero sí existe también, que sí me permite ya hacer vMotion cuando hay acceso directo a las instrucciones o funciones PCI del host, pero lo vamos a ver también más adelante. Para Virtualized Remote Direct Memory Access, esto es para cuando tenemos interfaces con soporte RDMA, entonces se pueden aprovechar, donde pues también la tarjeta de red no es la que toma decisiones, sino que ya se habla directamente en la memoria del destino. Aquí también, igual que con el adaptador de disco, el asistente de creación de máquina nos podría sugerir algunos de estos adaptadores, aunque aquí sí yo recomiendo que siempre seleccionemos BMXNet 3, a menos de que estemos seguros de que no vamos a poder instalar VMware Tools para esa máquina virtual. Otros dispositivos, bueno, tenemos, por ejemplo, unidades de CD-DVD, USBs, floppies, GPUs y adaptadores SCSI en general. Entonces vamos a construir la máquina. Una vez construida la máquina, para interactuar con ella, vamos a hacer uso de la consola de la máquina virtual. En la consola, pues prácticamente es la combinación de display, teclado, ratón. O sea, dispositivos de entrada, dispositivos de salida. Entonces, en el caso de vSphere, la consola de la máquina virtual es una aplicación, que puede ser una aplicación web, disponible tanto en Host Client como en vSphere Client, o una aplicación standalone para mi sistema operativo Windows, Linux o Mac, que la descargo, es la Virtual Machine Remote Console o VMware Remote Console, y esa no usa el browser, ¿no? Esa es directa, que de hecho se puede mandar descargar desde el propio vSphere Client o Web Client. Perdón, Host Client, Web Client ya no existe. Entonces, pues vamos a hacer nuestro laboratorio 5, donde vamos a modificar una máquina virtual por acá, vamos a agregarle discos, de hecho van a ser discos de distintos tipos para que podamos comparar entre thin y thick.
Este laboratorio también tendrá una duración de 15 minutos. Antes del laboratorio, ¿algún comentario o pregunta? Nada. Entonces, 15 minutos. A las 4:30 continuamos ya con lo siguiente. Y aquí me quedo en silencio. Laboratorio 5, ¿correcto? ¿Correcto, laboratorio 5? Tengo una pregunta nada más, pero del laboratorio anterior. Cuando se instalaron las VMware Tools, no se creó un icono. Normalmente vas a verlo en las notificaciones ocultas de tu sistema operativo, en el caso de Windows. Sí, en pero en el caso de Linux, no. Se supone que según el paso, espéreme, según el paso 9 debería yo ver un icono, pero no se ve ningún icono. En las notificaciones ocultas del sistema operativo. Ya ves que hay un triangulito ahí donde está el reloj y todo esto. Haces clic ahí, ya se abre y ahí ves, por ejemplo, Sí, por eso. O sea, debería aparecer el icono de VMware Tools, pero no. Aparece el de OneDrive en su lugar. A ver, revísate en tu host client, revísate que no esté ahí el mensaje de que se requiere instalar VMware Tools para ver que efectivamente están instaladas. Bueno, una forma de saberlo es si tu mouse te responde bien dentro de Sí, no, mi mouse me responde bien en la consola. Ok, pero no puedo, pero no hay icono. ¿Me explico? Está raro, debería de estar. Normalmente sí está. De hecho, si quieres checarte el laboratorio que grabé en video, el laboratorio 4, ahí vas a ver, creo que sí lo señalo y sí se ve. Aquí no está. Qué raro. Bueno, a lo mejor cerramos la consola y la volvemos a abrir. Ya ¿Y nada? cerrada y la volví a abrir, no. ¿Qué usuario tienes? ¿Perdón? ¿Qué usuario tienes? Un momento. ¿Student qué? ¿De qué entorno? ¿Avex? Ok, del Student 10. Student 10, entonces eres de Avex. Sí. Me voy a conectar. Si le das un log off temporalmente. ¿Acá también? Control Alt Shift para que te salgas y para que yo me pueda meter. Entonces, ok. Vamos a... Student 10 decíamos, ¿verdad? Ok, entonces es la Win10 Tools. Efectivamente. Pues aquí me está respondiendo, sí deberían estar funcionando. Y ahí está el alias, ¿no? Ajá, y sí está corriendo. Pero este dice alias Ticket Manager Service, qué raro. Exactamente, no son las VMware Tools, exactamente. Está muy raro. Sí, en el Student 7 me ocurre lo mismo. Ya ¿Sí? se logró instalar, ya funciona el mouse, pero no se ve el icono. Sí se deberían de ver. Está curioso. A ver, vamos a ver.
qué gestos. Y sí, ya no me sale, vamos a esa máquina directamente. Y ya no tengo el mensaje de que hay que instalar VMware Tools. Sí, de hecho, ahí donde dice VMware Tools sigue diciendo no. En el mío también, pero Ah, ok. las Pero, reinstalé y nada. Es bueno saber que no soy el único. aquí va a decir reparar seguramente, como ya están instaladas. Modify, exactamente. Vamos a ponerle repair. Pero se me hace curioso también que no muestre el servicio. ¿Alguien más tuvo este problema? Porque mira, si me voy a lo que está grabado, que es laboratorio 5, ¿verdad? Ujú. No, es el El 4, perdón. 4, sí. Sí, porque vamos a ver ahorita es el 5. Supuestamente por aquí. Ahí están, aquí sí lo tengo. Están cargando las notificaciones. Y ahora bájate para abajo. Ahí abrimos notificaciones ocultas. Están cargando. Ahí está. Ahí está el Solo había que Double-click. reinstalarlas. Te digo, ahorita las dejé reparándose, ¿no? Entonces, vamos a ver si eso lo arregla. Aquí ya quedó reparado. Entonces, vamos a ver. Voy a abrir la otra consola a ver si se No, ve la ya, otra ya cosa. aparece. ¿Ya? Ya. Entonces fue la reparada. Qué chistoso. A mí me pasó lo mismo. No se ven, pero sin embargo, No, sí está funcionando. no, sí funciona, pero lo puedes encender. Es un settings Sí, aquí está. o sea, si le das clic derecho abajo en la barra, dale clic derecho y luego vete a Taskbar Settings. Ahí. Después dale para abajo, scroll. Ahí, en Notification Area, select with icons. O sea, ¿cuáles quieres? Pero no deberíamos de hacer esto entonces, pero Dale para abajo, ahí está. aquí están. Ah, bueno, pero es para que aparezca acá, Sí, 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 sí. para que no esté oculta. Entonces la cosa, pues aquí está oculta, pero está. A mí Y no me, ni siquiera aquí se veía. a Sí, mí de no, hecho, en el mío que no le he dado a reparar, no aparece ahí en Como oculto ni nada. sí, no Simplemente no está ni está. como candidato para ponerlo acá, ¿verdad? Ajá, pero no. si lo ponen mostrar y lo vuelves a ocultar, ya te aparece. Pero dice, ni siquiera está para que lo selecciones para mostrar o ocultar. Ah, de hecho, ahorita que reinstalaste, bueno, que se reparó en la consola, ya la máquina dice que sí tiene VMware Tools. Antes Ajá, decía que no. sí, entonces algo no se acabó de instalar correcto, pero sí está Ahí corriendo. en ese punto de la instalación hay dos métodos de instalación, uno típico y uno completo. Ujú. ¿Será también algo de ahí? Digo, yo No lo instalé necesariamente. como típico, No, no, no no, no necesariamente. De hecho, es la idea lo que instalábamos como típico. ¿Cuándo vas a seleccionar completo? Normalmente cuando esa máquina la vas a utilizar en diferentes productos de VMware. Por ejemplo, la creaste aquí en vSphere, pero después la vas a exportar como OVF o algo así, y a lo mejor la van a correr en Workstation o en Fusion. O al revés, la creaste en Workstation o en Fusion y quieres que se pueda usar en vSphere también. Entonces, cuando instalas VMware, tú la instalas como completo para que no haya problemas de interoperabilidad con otros productos de vSphere. Ok. No, pues sí, quién sabe. Más que nada va por ahí. Bueno, voy a correrlo de nuevo. Ok.
Host client, apagaste el SXI, el 01, ok. Y tú estás en Avex, ¿verdad? Perdón, en Adistec. Sí, en Alistec. Ups. En los de Avex yo sí tengo acceso a BitCloud Director y te la podría encender desde aquí. Déjame ver si de casualidad tengo acceso en Avex para la Matrix. Sí, sí, sí. Si no, voy a tener que levantar un ticket para pedir que te lo enseñe. Sí, fue mi error. Ok, ok. Déjame revisar. ¿Qué usuario tienes, Donatio? 02, o sea, eres el primero de la lista. Ok. Sí, voy a tener que levantar un ticket porque no tengo acceso para controlar tus hosts. Entonces, en este momento voy a hacerlo.
Bueno, ya lo mandé, ya nada más que nos respondan, lo vean y lo enciendan. Mientras tanto, continuamos con las siguientes lecciones. Vamos a hablar de containers, es la última lección de este módulo. Y bueno, esta lección es básicamente introductoria porque hay cursos que se meten más con el tema de Kubernetes, Tanzu y demás. Y ahí se toca mucho más y se trabaja con ello. Aquí vamos a ver nada más una introducción a los conceptos. Vamos a ver beneficios y casos de uso para contenedores, las partes de un sistema de containers y la diferencia entre un container y una máquina virtual. Bueno, algunos conceptos para tomar aquí en cuenta. Primero, la diferencia entre desarrollo tradicional de aplicaciones y el desarrollo moderno. En el desarrollo tradicional de aplicaciones se tiene un concepto conocido como desarrollo en cascada o waterfall development. ¿Qué es esto? Un proyecto de desarrollo implica varias etapas, varias fases, y una fase no se va a iniciar hasta que haya concluido la anterior. Es como, pues, una cascada, empieza a caer, empieza la caída de agua cuando, pues, el nivel llegó allí, entonces empieza a bajar, y si hay, por ejemplo, la cascada cae, algún punto, ese punto otra vez tendrá otra caída, pues no va a caer hasta que el nivel anterior se llenó y así sucesivamente. Entonces, del mismo modo, esto del desarrollo en cascada significa precisamente que hasta que se haya completado una fase del proyecto de desarrollo, se puede pasar a la siguiente. Y a veces puede haber cambios en el tiempo para una o varias fases, entonces esto puede hacer que el proyecto consuma bastante tiempo, varios meses. También va a ser necesario que de cuando en cuando la gente de operaciones pues esté probando, o finalmente la gente de operaciones va a ser la que va a ejecutar el desarrollo finalmente, y no siempre se proporciona entrenamiento completo o adecuado. Ahora, el resultado final de un proyecto de desarrollo tradicional es una aplicación monolítica. Puede tener varios componentes, varias partes, pero todas forman parte de un paquete completo, algo ya estrechamente amarrado, y no se puede separar nada de nada. Entonces, aquí solamente podemos escalar verticalmente, no horizontalmente. Es decir, si yo quiero redundancia, pues necesito varias instancias de la aplicación, aunque en realidad nada más necesitaba redundancia, por ejemplo, para la interfase gráfica o alguno de los componentes. No, necesito una instancia completa de la aplicación, porque tiene todas sus partes. Y también hay diferentes áreas involucradas en el proyecto. Tenemos la gente de desarrollo, staging, el área de producción, y a veces puede haber inconsistencias en los diferentes entornos. La gente de desarrollo puede tener situaciones distintas, equipos distintos a los que tiene la gente de staging y los de producción. Entonces, finalmente, pues puede haber ahí ciertas inconsistencias, y esto también puede ocasionar por ahí, pues, discrepancias, y en lo que nos homologamos, pues otra vez habrá por allí algunas situaciones, ¿no? Mientras que en el desarrollo moderno de aplicaciones, se enfoca en el estilo de arquitecturas de microservicios. ¿Qué son los microservicios? Bueno, pues son básicamente desarrollos muy sencillos, muy simples, que hacen solamente una tarea, pero la hacen muy bien. Finalmente, cada uno de estos microservicios o pequeños componentes van a ser piezas de construcción. Imaginemos un estuche de Lego, por decir algo, en donde tengo ahí varias piezas de diferentes tamaños, colores y formas, y dependiendo de lo que yo quiera obtener, pues va a ser las piezas, la cantidad y la combinación que voy a utilizar de estas. Entonces, lo mismo con los microservicios. Yo voy tomando esos pequeños servicios únicos y combinándolos con algunos otros, de tal forma que yo obtenga finalmente una aplicación que me va a servir para alguna tarea ya específica. Ahora, múltiples microservicios, sus copias también se pueden usar para diferentes aplicaciones, combinándolas con otros microservicios. Entonces, digamos que son piezas intercambiables. Esto reduce el tiempo para que se adopte, para que se pueda comercializar,
También cuando se encuentra algún problema, algún error de programación, pues normalmente ocurre en uno de los microservicios y bueno, lo que es ya reparación o correcciones, pues muchas veces incluso son inmediatos. De hecho, cuando hablamos de aplicaciones desarrolladas tradicionalmente, ahí los parches o las actualizaciones salen con semanas o meses de distancia, ¿no? Mientras que con los microservicios, a veces una aplicación conformada por microservicios puede tener varias actualizaciones en el día incluso. O sea, ni siquiera llegar a las semanas o a los meses. En el mismo día puede haber varias actualizaciones de alguna de las partes, alguno de los módulos de mi aplicación completa. También lo que son actualizaciones tantas y nuevas características se entregan de forma más rápida. Esto mejora la calidad del producto, se reducen ciertos riesgos, se requieren menos recursos, se tiene mayor productividad. Entonces, aquí estamos comparando la arquitectura monolítica contra la arquitectura de microservicios. Del lado izquierdo, arquitectura monolítica, como decíamos, si yo quiero escalar en cierto modo, pues tiene que hacer la aplicación completa, porque la aplicación incluye todas sus partes que no puedo separar, son totalmente indivisibles. Entonces, ¿sabes qué? Pues necesitábamos más capacidad para la parte de producto. Pues sí, ahí te va toda la aplicación completa. Oye, pero no necesitaba la parte de órdenes. Sí, pero pues ni modo, no hay de otra. Está todo unido. Mientras que con la arquitectura de microservicios simplemente voy poniendo la cantidad de instancias de lo que necesite. Aquí, por ejemplo, estamos dando redundancia simplemente con 2 instancias de la interfase de usuario, redundancia con 2 instancias de la parte de aplicaciones, mayor rendimiento y redundancia porque tengo más instancias del apartado de órdenes y también la aplicación de producto, pero esta solamente no implica que tenga 3 de estas y 3 de estas. No, no es necesario. Esta sí, por cuestiones del rendimiento. Ahora, en las aplicaciones monolíticas, bueno, también todas las piezas pues van a estar utilizando una sola base de datos, mientras que con los microservicios puedo estar usando bases de datos independientes, con lo que también el mantenimiento de las bases de datos se va a eficientar. Eso es en cuanto a las diferencias entre el desarrollo tradicional y el desarrollo moderno. Ahora sí vamos a ver algunos conceptos para el tema de containers. El primer concepto, un container, ¿qué es eso? ¿Qué es un contenedor? Pues es un paquete que incluye la aplicación y sus dependencias. Esto me hace que la aplicación sea portátil, digamos, o no portátil, sino intercambiable. O sea, en realidad no me importa mucho la versión del sistema operativo. En el caso de Linux, por ejemplo, ni siquiera la distribución que se tenga, aparte de la versión del sistema operativo, porque, y aparte si se tienen o no instaladas en el sistema operativo aquellos componentes de los que depende mi aplicación, porque la aplicación ya los tiene. Entonces es un container, la aplicación con sus dependencias. Ahora, para poder ejecutar containers, se necesita un container engine, el mecanismo de contenedores. Esto es un mecanismo de ejecución precisamente encargado de gestionar containers. Uno de ellos, el más conocido, uno de los más populares, es Docker. Docker es un container engine. Entonces, es software que permite ejecutar contenedores. Así como Docker hay varios más, pero este es el más popular. Un container host es la máquina física o virtual en donde voy a ejecutar mi container engine. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, en vSphere con Tanzu, nosotros podemos crear máquinas virtuales que a su vez van a ser container engines. Entonces, una sola máquina virtual puede correr uno o incluso múltiples containers. Y yo puedo tener uno o varios container engines también para redundancia a nivel de, pues, el mecanismo que hace funcionar mis containers. Ahora, cuando voy teniendo cada vez más y más containers, sí, híjole, no sé tu nombre, nada más está genérico Felogitzer. Adelante. ¿Qué tipo de licenciamiento necesito para poder ejecutar o probar Tanzu? Necesitas vSphere with Tanzu. Bueno, ya me había documentado un poco sobre él y creo que es a partir de la versión 7, ¿cierto? Así es, el soporte a Tanzu, bueno, se estaba experimentando antes, pero ya se liberó en la versión 7. Ok, entonces es vSphere with Tanzu. Correcto. Ok, gracias.
A medida que vamos adoptando el tema de containers, pues va a ir creciendo el uso de estos y vamos a tener más y más, no solo en un container host, sino en varios container hosts. Entonces, bueno, si tuviera poquitos, a lo mejor unos cuantos containers en un solo container host, el administrarlos directamente con comandos de Docker, pues a lo mejor sería viable. Pero ya cuando crece la cantidad de containers, la cantidad de container hosts y la complejidad de interacción entre ellos, pues manejarlos directamente con Docker ya se vuelve algo bastante complejo, bastante propenso a errores y bastante ineficiente. De ahí la necesidad de tener un mecanismo de orquestación de contenedores. Y Kubernetes precisamente es uno de los más populares. No es el único, hay otros, pero Kubernetes es el más popular también. Así como Docker, diríamos, es el referente de Container Engines, Kubernetes es el referente para orquestador de containers. Entonces, bueno, esa es la terminología básica. Decíamos pues que un container es la aplicación con sus dependencias. Entonces, aquí estamos hablando precisamente de microservicios y esto nos permite tener paquetes muy flexibles que hace que pues, la programación sea incluso más fácil, tanto local como desde cualquier lado. Yo puedo tener a los desarrolladores en cualquier otro lado y simplemente desplegar sus aplicaciones en containers. De hecho, también lo que es la prueba y la puesta en producción de containers, pues es bastante ágil, bastante transparente. La adopción de containers ha crecido y seguirá creciendo aceleradamente. De hecho, esa es la tendencia, es el futuro. Y no estoy aquí viendo una gráfica de curva de contagios, sino más bien es la línea verde, es la adopción de containers, ¿no? Y se espera que siga creciendo más y más. Bueno, decíamos que el container host es la máquina en donde se ejecuta el container engine para que ahí puedan correr mis containers. Entonces, ¿qué puede ser un container host? Pues una máquina virtual con un sistema operativo estándar donde yo instalo, por ejemplo, Docker. Entonces yo puedo tener, no sé, una máquina con Ubuntu Server y aparte le instalo Docker. O una máquina con un sistema operativo que ya incluya el manejo de containers. Por ejemplo, Photon OS, que es una distribución Linux creada por VMware. O Fedora Core también, Fedora Core OS, también los desarrolladores de Fedora ya le incluyeron ahí todo el código que necesita para ejecutar directamente containers sin tener que instalar Docker por separado. Y decíamos que mi container host puede ser una máquina física o una máquina virtual. Y bueno, ya hemos visto los beneficios de virtualizar, entonces pues sí recomendamos ampliamente que usemos máquinas virtuales como container hosts. Entonces, los containers, decíamos, se van a ejecutar en cualquier container host. No me importa la distribución de la que se trate o la versión del sistema operativo, siempre y cuando el núcleo, y vuelvo al tema del kernel, que lo mencionaba hace rato cuando preguntaban por ahí si SX era Linux y dijimos que no. El kernel del sistema operativo, si empata con el kernel definido en la especificación del container, entonces va a funcionar. Entonces, por ejemplo, yo puedo correr un container en Red Hat, pero el mismo container sin ninguna modificación lo puedo correr en SUSE, o lo puedo correr en Debian, o en Ubuntu, no sé. O sea, no hay ningún problema, mientras el kernel sea el que se especificó en el container. ¿Cómo accesamos a los containers? Pues como cualquier otro sistema, básicamente. Puede ser por FQDN, por IP, incluso si habilitamos SSH, hasta yo puedo tener una terminal remota a mi container. No estoy trabajando con el sistema operativo donde vive, sino en el container mismo. Entonces no se ve ninguna diferencia. Y aquí lo interesante es que en un container host yo puedo tener containers que tengan diferentes requerimientos, diferentes dependencias. Incluso si yo los pusiera como aplicaciones tradicionales en un mismo sistema operativo, a lo mejor podría haber conflictos ahí por las dependencias y todo esto. Y bueno, en el caso de containers no hay ningún problema, nunca va a haber un conflicto, aunque se repitan algunas cuestiones por ahí de requerimientos y demás. Es algo así como si tuviéramos máquinas virtuales, nada más que en lugar de virtualizar todo el sistema operativo, solamente estamos virtualizando la aplicación y sus dependencias. Entonces, ya viendo aquí el panorama más completo, bueno, tengo mi infraestructura. Sobre la infraestructura tengo mi hipervisor. En el hipervisor creo mi máquina virtual, que va a ser mi container host.
tengo mi Container Engine, que puede estar incluido en el sistema operativo, o Docker por separado, y ya tendré mis containers. Insisto, estos containers incluso pueden ser lo mismo, o pueden ser diferentes. Por ejemplo, aquí en este caso sí tengo dos aplicaciones distintas, pero a lo mejor, no sé, estoy creando un grupo de web servers para, pues, tener pues, la posibilidad de atender muchas peticiones, ¿no? Y estos pueden ser balanceados por Kubernetes, por ejemplo, ¿no? O sea, ni siquiera voy a necesitar un load balancer tradicional, sino que ahí entra en juego Kubernetes también, que ahorita lo vamos a ver. Si comparamos máquinas virtuales contra containers, bueno, una máquina virtual requiere de la infraestructura de cómputo y demás, el hipervisor y la máquina virtual. Y a la máquina virtual le vamos a instalar un sistema operativo. Ya que tengo un sistema operativo, para las aplicaciones que voy a ejecutar ahí, voy a instalar las dependencias. Y ya que tengo las dependencias, ahora sí, instalo y ejecuto mi o mis aplicaciones. Eso sería una máquina virtual. Mientras que con containers, bueno, hasta aquí se parece. O sea, tengo mi infraestructura, el hipervisor y la máquina virtual con un sistema operativo. Entonces funciona como mi container host, porque ya tengo el container engine, pero no instalo dependencias, no necesito instalar dependencias. Simplemente con el hecho de tener ya mi container engine o que esté empotrado en el sistema operativo, pues simplemente despliego mis containers, los ejecuto y listo. Entonces, una comparación entre unos y otros. Una máquina virtual es la encapsulación de un sistema operativo completo, mientras que el container solamente está encapsulando la aplicación y sus dependencias. La máquina virtual es manejada por el hipervisor, mientras que el container es manejado por el container host. La máquina virtual corre en un hipervisor, mientras que el container corre en un container host. Iniciar una máquina virtual significa iniciar todo el virtual hardware, todo el sistema operativo, el software de dependencias y finalmente las aplicaciones. Esto puede implicar de segundos a minutos. Mientras que iniciar un container simplemente es iniciar el proceso de la aplicación y esto puede tomar de milisegundos a segundos. Entonces también los tiempos tienen mucho que ver. Y decíamos que cuando ya tenemos muchos containers, muchas dependencias, mucha interacción entre ellos, pues sí se requiere ya de una herramienta de orquestación y Kubernetes es precisamente lo que hace. Entonces, problemas que resuelve Kubernetes, la gestión de grandes números de containers, reiniciar aquellos que hayan fallado, escalar cuando se requiera más capacidad. Por ejemplo, Kubernetes es capaz de detectar un incremento en demanda de llamadas, de recursos y demás, entonces puede mandar crear nuevas instancias de containers y cuando ya no se necesiten, pues también puede mandar apagarlas y destruirlas. Y cuando hay múltiples instancias de containers, Kubernetes nos ayuda a distribuir la carga a quien atiende qué llamadas. Entonces, Kubernetes nos ayuda a solucionar todos estos desafíos que tenemos cuando estamos trabajando con containers. Entonces, bueno, aquí los desafíos, selección de soluciones, soporte de fabricantes, confiabilidad, escalabilidad, login, conectividad, almacenamiento, monitoreo, complejidad, etcétera. Todo eso nos ayuda a cubrir Kubernetes en entornos productivos. Y bueno, ya viendo un diagrama aquí más o menos conceptual de una implementación con containers, bueno, tenemos la infraestructura con los diferentes componentes de virtualización, hipervisores, conectividad, almacenamiento, monitoreo, y entonces ya tendremos nuestro clúster Kubernetes, que se encargará, porque también no tenemos una instancia, si vamos a tener varias, se encargarán de gestionar nuestros container host y finalmente los containers, ¿no? Para los desarrolladores es muy transparente, ellos simplemente van a seguir desarrollando su código y publicándolo en repositorios y ya Kubernetes se hará cargo de tomar las partes que toquen. Por ahí hay varios conceptos en Docker como el manifiesto, que es un texto que le indica a Kubernetes y a Docker cómo crear una Docker image y ya con la Docker image se crean las instancias de Docker. Y bueno, ya para los operadores, pues simplemente ellos llaman a sus aplicaciones, que en realidad, pues para ellos es totalmente transparente, en lugar de estar corriendo como aplicación tradicional en una máquina virtual, están corriendo como contenedores en un container host. Y pueden estar varias instancias de lo mismo en el mismo container host o separadas en varios container host también para evitar
puntos únicos de falla. Entonces, bueno, en esta lección, como decía, es nada más una introducción al tema de containers. Hemos visto los beneficios y casos de uso, hemos visto las partes del sistema de containers y hemos visto la diferencia entre contenedores y máquinas virtuales. Y en este módulo, bueno, ya como administrador de BNBeams, ya ustedes son capaces de crear máquinas virtuales con diferentes opciones de configuración. Ya sabemos qué es la consola. Hemos hablado de la importancia de la guía de compatibilidad de VMware para ver qué versiones de sistema operativo, por ejemplo, estarían soportadas con vSphere, dependiendo de la versión, tamaños de hardware también, eso lo podemos ver en el archivo Configuration Maximums. Dependiendo de la versión de Virtual Hardware, serán los dispositivos que se soportan, por ejemplo, Virtual GPUs, adaptadores NVMe, y bueno, también hemos visto de qué trata esto de containers y Kubernetes. Con eso terminamos este tema introductorio a máquinas virtuales. ¿Comentarios? ¿Algo que agregar? Yo estoy totalmente perdido, medio me perdí con los Kubernetes. ¿Tienes algún ejemplo de alguna aplicación que esté funcionando así, que sea conocida? Es que puede ser lo que quieras. Mira, por ejemplo, esta herramienta que estamos usando para que te conectes a tu laboratorio se llama Guacamole, Ajá. donde tú simplemente tu browser pues lo apuntas y ya desde ahí tienes acceso a un remote desktop, ¿no? De Windows, que también podría ser un escritorio Linux con VNC y así. Bueno, Guacamole requiere un servidor Apache Tomcat, requiere una base de datos, que en este caso creo que están usando PostgreSQL o puede ser MariaDB o ¿cómo se llamaba antes MariaDB? MySQL. Entonces necesitarías hacer esto, ¿no? Entonces, en lugar de desplegarte una máquina con la base de datos y otra con Apache y otra con PHP y así, también podrías instalar todo adentro, pero más bien aquí lo que se hizo, se tiene el container de Apache, el container de Tomcat, el container de MariaDB o MySQL y así. Y entonces, ya Kubernetes lo que hace es ponerlos a trabajar todos juntos y ya te da guacamole, ¿no? O sea, Ok. es un ejemplo así súper, bueno, de Básico. hecho lo estás utilizando, Sí, sí, sí. lo estás utilizando ahorita. O sea, finalmente para ti estás accesando a una página web que te permite acceso remoto A varias cosas. sí, a un escritorio remoto, ¿no? Ok. Pero todo lo que es los componentes para poder lograr lo que tú estás haciendo, pues están integrados con containers y quien lo desplegó, pues en realidad aquí, por ejemplo, pues nada más somos nosotros 20, ¿no? Pero igual y le rentaron a otros tantos. Entonces, en lugar de decir, pues necesito otra máquina que me soporte tantas conexiones más fáciles, no, Kubernetes dice, pues son más, vamos a crear otra instancia, a lo mejor en el mismo container host o lo metemos en más, o sea, ya verá cómo funciona. Si alguna de estas instancias se cae, Kubernetes inmediatamente levanta otra. Acuérdate que en el caso de containers son de milisegundos a segundos. Entonces, bien rápido y también pues hace el redireccionamiento, hace el balanceo, ¿no? Ok, gracias. Si les interesa saber más al respecto, bueno, están nuestros cursos de Tanzu. No los estoy vendiendo, pero bueno, fíjense que esos todavía los da directamente VMware. En el último evento que tuvimos para instructores el año pasado, por ahí nos hicieron la convocatoria, ¿no? De que, por favor, pues métanse al tema, súbanse al barco de Tanzu para que nos echen la mano, porque ahorita nada más VMware lo está entregando, ¿no? Pero por ahí va la cosa. ¿Algo más que agregar? Nada. Bueno, pues vamos a tomar 10 minutos de receso y a las 5:10 le pasamos el micrófono y cámaras a Raúl para que nos dé el último tema del día de hoy. Vamos a terminar con esto hoy. Entonces vamos a ver la primera lección del módulo 4. Pero lo hacemos a las 5:10, Raúl, por favor. Sí, sin problema.
Ok, ahí pueden ver mi pantalla. Sí, ahí está. Gracias, René. Sí, ya te vemos, Raúl. Muchas gracias. Ok, vamos a comenzar esta última lección. Es la primera lección del módulo 4, en donde vamos a estar viendo todos los conceptos referidos a una de las propiedades o de los servicios que ofrece vSphere, que es el vCenter Server. Es muy importante tener en cuenta que nosotros podemos tener una administración centralizada, porque pues muy rara la vez va a ser el caso en el que nosotros tengamos un solo host físico donde vivan las máquinas virtuales. Muchas veces pueden ser 4, 5, 50, pueden ser bastantes, la verdad, o incluso más de un solo data center. Es ahí, perdón, es allí donde interviene la parte de vCenter Server para que nosotros podamos tener en una sola consola, poder visualizar todos nuestros hosts y por ende todas las máquinas virtuales que conciernen a nuestro ambiente. Este módulo consta de un total de 8 lecciones, en la que vamos a estar viendo en la primera, pues, lo que es la administración centralizada de vCenter Server. Después, aquí René nos va a explicar, yo creo que ya es para el día de mañana, si no es que me toca a mí, la parte de cómo es que se despliega, cómo hacemos las instalaciones. Por ahí un demo de la lista que tiene René para nosotros. Posteriormente vamos a ver cómo es que se está licenciando el vSphere, qué tipo de licencias podemos adquirir y sobre todo cómo es que las vamos a estar aplicando a nuestro aplicativo, porque hay que recordar que vSphere se licencia por aparte. Posteriormente vamos a ver conceptos de inventario, conceptos de administración granular de usuarios y roles, permisos que hay que darles, cómo es que nosotros podemos hacer un backup, cómo podemos respaldar toda la configuración de nuestro vCenter Server, que ojo, no hay que confundirlo con los respaldos de máquinas virtuales. También vamos a poder monitorear los recursos de nuestra appliance, de esta pequeña máquina virtual que creamos con vCenter Server. Y el último, pues vamos a ver que también tenemos una característica para tener la oportunidad de tener solamente el puro vCenter Server en alta disponibilidad para que no haya ningún problema en cuanto a la administración centralizada. Ok, en el caso de uso de VMbeans, para la empresa para la que supuestamente aquí en el ejemplo trabajamos, pues requiere que nuestro vCenter Server esté usando usuarios a través de Active Directory, esto con el fin de tener un single sign-on o un sign-in simplificado. También pues vamos a poder restringir a los usuarios qué tareas sí y qué tareas no pueden ejecutar, hasta dónde pueden ver, que eso es la parte de administración granular de usuarios. Y pues bueno, también vamos a poder tener centralizado nuestro vCenter Server, no solamente local, si es que tenemos algún otro data center por allá remoto, pues cómo poder conectar todos nuestros hosts en diferentes sitios geográficos a través de las características de vCenter Server, como el Enhanced vCenter Server Connection, si no me recuerdo que se llama así. Muy bien. La lección número 1, pues vamos a ver la parte de la administración centralizada. Aquí vamos a poder describir la arquitectura con la que trabaja vCenter Server, reconocer cómo es que los hosts se comunican en cuanto a los comandos se refiere entre nuestra consola y el vCenter Server y a su vez con nuestro host. Y por último, identificar los servicios que nos ofrece, porque vCenter Server es una característica de vSphere, pero a su vez vCenter Server consta de varios servicios, no nada más de la administración centralizada. Vamos a verlo poco a poco. Ok, aquí tenemos a grandes rasgos explicado lo que es el vCenter Server, que es, como les comentaba, la opción, sí, es optativo, no es obligatorio, la opción que tenemos nosotros como administradores para poder tener una visualización céntrica, una visualización unificada de todos nuestros hosts a través del navegador web por el puerto 443. Nosotros nos vamos a hacer un logueo y posterior al logueo vamos a poder visualizar, lo van a ver en el laboratorio incluso, pues tanto ya sea 1, 2, 3 o los hosts que sean que tengamos inscritos. Obviamente existen límites, si no mal recuerdo son 2000 hosts los que podemos tener inscritos dentro de un solo vCenter Server.
Y bueno, es importante que ustedes sepan que a diferencia de anteriores versiones de vSphere, donde antes a través del Windows 10 se ponía ahí la appliance, pues ahora no, ahora se lanza una máquina virtual con un sistema operativo basado en Linux llamado Foros, y esa máquina virtual pues va a ser prácticamente nuestra máquina virtual o nuestro appliance dedicado únicamente a fungir como vCenter Server. Ahorita lo vamos a ver en arquitectura cómo es que está fungiendo. Muy bien. ¿De qué consta esta máquina virtual? O mejor dicho, ¿de qué consta este appliance? Es como les comentaba, es un appliance con un sistema operativo basado en Linux llamado Forum. Cuenta también con una base de datos, PostgreSQL, donde se guardan pues, muchas de las configuraciones que tenemos, ¿no? Tanto inventarios, usuarios, etcétera. Y también consta de otros servicios más, por ejemplo, el de licenciamiento, ¿no? Donde vamos a poder estar ahí activando, reclamando o aplicando nuestras licencias nuevas y verificando cuáles están por expirar, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver una lista, pues un tanto acotada, más bien reducida de los servicios que nos ofrece vCenter Server. Como tal, nosotros vamos a poder acceder por ahí a la administración a la interfaz de administración de vCenter Server, y en la parte de servicios vamos a tener la lista total de todos los que contamos. Sin embargo, pues los principales es como tal el servicio de vCenter Server, el vSphere Client para que nosotros podamos acceder a través del navegador web. Nuestra parte de sign-in, nosotros podemos configurar un servicio de single sign-on. Vamos a poder administrar licencias, como les comentaba hace un momento. El buscador de servicios, por si es que queremos embeber algún otro servicio ahí con vCenter Server, pues bueno, gracias a Lookup vamos a poder hallarlos o detectarlos mucho más fácil. Tenemos un servicio de CA, de Certificate Authority, para poder ingresar a nuestra administración web de forma segura con un certificado ahí de pronto. El Content Library, para diversificar los contenidos de plantillas o diferentes recursos. Lo vamos a ver más adelante en el módulo 9, si no mal recuerdo. Y pues el colector de logs, ¿no? Uno de los más importantes para hacer troubleshooting, el SXC-DOM Collector, para que pues ahí se guarden nuestros logs. Pues más que nada en este caso de la administración centralizada, ¿no? De vCenter Server. ¿Cómo está la arquitectura? Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo del deber ser, de una de las mejores prácticas. ¿Por qué? Estas cajitas negras que vemos aquí están representando nuestros hosts físicos, en el cual, pues miren, vamos a ver la diferencia, ¿no? Uno de ellos está totalmente dedicado a la producción o más bien a la virtualización de servidores y no está alojando aquí en la máquina virtual o el appliance de vCenter Server. De eso se encarga este segundo host físico que tenemos aquí. Si es que tenemos pues suficientes hosts o suficiente hardware para poder mantener esta infraestructura, pues es lo recomendado, ¿no? No es mandatorio, o sea, sí podemos tener el appliance viviendo con las máquinas virtuales. Sin embargo, pues las mejores prácticas que nos indica VMware es que por una parte tengamos todo la virtualización de la administración y por otra parte, pues las máquinas virtuales. Y bueno, pues aquí nosotros a través del navegador web vamos a estar accediendo a el vCenter Server y el vCenter Server va a estar detectando o los demás hosts que tengamos por ahí conectados. Me parece que alguien tiene el micrófono levantado. ¿Alguien quiere hablar? Ok, me parece que no. Ok, les comentaba que uno de los servicios que nos ofrece vCenter Server es el Single Sign-On. Si ustedes han tenido la oportunidad de administrar por ahí soluciones de Microsoft, como el Office 365 y Azure, pues se van a dar cuenta que el Single Sign-On es una característica que nos va a facilitar la vida en cuanto a los inicios de sesión para no tener varios usuarios. ¿Por qué? Porque vCenter Server puede estar embebido o puede estar convergiendo con otras soluciones como vSAN, como Orchestrator, bueno, varias soluciones que nos ofrece VMware. Y pues para no estar ahí cambiando de usuario, de correo o de contraseña, pues nosotros podemos acceder todo a través de un solo usuario y una sola contraseña, ya que pueda estar federado.
y unificado con el resto de nuestros servicios. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues nosotros vamos a ingresar a la consola de administración a través del navegador, nos vamos a autenticar. Cuando nosotros nos autenticamos, pues lo que va a hacer el vCenter Server es enviar un token de autenticación con nuestras credenciales para ver si es que somos nosotros, y ya sea, sea cual sea nuestro software de single sign-on, puede ser un Kerberos o un Active Directory, etcétera, etcétera. Le va a regresar la respuesta de veracidad de nuestras credenciales. Si es que coinciden, si es que son correctas, pues nosotros ya vamos a poder tener acceso a la parte de vCenter Server. Lo van a poder ver fácilmente, identificarlo fácilmente en los laboratorios. Y aquí está otra de las características. Había dicho el nombre mal, perdón. El nombre es Enhanced Link Mode. Esta parte nos va a ayudar a estar unificando los vCenter Server en distintos data centers. Es necesario tener activada la parte ahí de Single Sign-On para poder tener unificada también la parte del login. Y nos va a estar ayudando si es que nosotros, nuestra organización tiene una oficina, no sé, por allá en Monterrey, por ejemplo, ¿no? En Guadalajara, si es que están aquí en Ciudad de México como yo. Pues bueno, ya no vamos a tener que utilizar una máquina puente, ¿no? Para poder, un RDP para poder visualizarlo. Nosotros vamos a poder agregar ese segundo vCenter Server, lo vamos a poder agregar como uno más administrado dentro de una sola consola. Aquí lo pueden ver, miren, en esta parte, la que está aquí en el cuadrito, pues ve que tenemos en nuestro vCenter Server, el primero que añadimos, puede ser aquí vCenter Server Ciudad de México, y aquí este segundo vCenter Server que se agregó gracias al Enhanced Link Mode, que se encuentra, por ejemplo, en Guadalajara, como habíamos dicho en el ejemplo. Pues ayuda. De hecho, Raúl, sí. Los que están conectados a AVEX pueden ver esto. En su inventario de vCenter Server van a ver dos sitios, el sitio A y el sitio B, precisamente como se ven aquí. Y es que este entorno de laboratorio me sirve para dos cursos distintos. Entonces, para este curso nada más vamos a hacer parte del sitio A, ni siquiera todo, pero ahí pueden ver un ejemplo de lo que está mencionando Raúl, ¿no? Ahí está configurado en Handling Mode. Esto es, ambas instancias de vCenter Server pertenecen al mismo dominio de Single Sign-On, y el administrador general, como no tiene restricciones, pues ya puede ver todas las instancias, ¿no? Entonces, los que están en Adistec no, ahí hicieron ciertas restricciones, o sea, está configurado igualito, pero hicieron ciertas restricciones con temas de permisos para que ni siquiera veamos el otro sitio que no vamos a usar acá. Muchas gracias, Rede. Es muy acertado el comentario. Ahí van a poder ver de manera casi tangible cómo es que funciona la administración de más de un solo vCenter Server gracias a Enhanced Link Mode. Ahora, ¿cómo es que funciona la comunicación cuando nosotros accedemos a través del vCenter Server? Primero que nada, por ahí de los primeros laboratorios, cuando crearon y destruyeron luego la máquina virtual, lo hicieron a través del host client, que es cuando nosotros accedemos directamente a un solo host. ¿Cómo sucede la comunicación allí? Pues directamente del navegador viaja el clic al botón que nosotros presionemos, va a viajar en forma de comando, y a su vez el host daemon o el host D va a estar interpretando ese clic, eso donde le estemos configurando de forma gráfica, lo va a interpretar en forma de comando, y aquí es donde el host, que nada más conoce comandos, pues lo va a interpretar y posteriormente nos va a mandar la respuesta de lo que nosotros hayamos solicitado por acá. Eso es cuando es de forma directa. Ahora, cuando nosotros accedemos a través del vSphere Client, pues va a haber un pequeño intermediario ahí más. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos un comando en forma de clic y mouse, lo va a mandar hacia uno de los agentes de vCenter Server. El agente de vCenter Server va a comunicarse con otro intermediario que es el BPXA, el cual le va a estar comunicando a su vez, ya casi por último, pues el comando solicitado aquí en la interfaz gráfica al host D, y finalmente pues nuestro host, el hipervisor lo va a interpretar y por último va a mandar respuesta, ¿no? Obviamente todo eso sucede en cuestión de milisegundos, ni siquiera nos damos cuenta de un delay por allí. Y bueno, estas son algunas de las cantidades que podemos ver reflejadas en vCenter Server.
aquí podemos ver que, miren, la cantidad de hosts por cada uno de nuestros vCenter server es de 2500. Soporta hasta lo habías dicho bien, Raúl, 2000, pero eso es para vSphere 7, la primera liberación. Aquí como que hicieron una mezcla de versiones de Update 1 con la anterior, porque ya dice que soporta 2500. Lo que les faltó aquí actualizar es la cantidad de hosts por cluster a 96. Entonces sí está medio batida esta tabla. Sí, con razón me confundía un poco. Gracias, René. Vamos a ver que el vCenter Server soporta hasta 40,000 máquinas virtuales encendidas o trabajando, pero no todas tienen que estar encendidas, pueden estar nada más registradas, pues registradas pueden estar hasta 45,000, ¿no? Y vamos a ver que a nosotros cuando veamos la parte de clusters, vamos a poder agrupar ahí nuestros hosts. Tiene un límite, los clusters no pueden ser infinitos, ¿no? Como decía René, tenemos un máximo de 96 hosts por cluster y máquinas virtuales máximas por cada uno de esos clusters son máximo 8,000 máquinas virtuales. Bueno, hasta el momento... Con el que despliegas el vCenter, ¿cierto? Perdón, no te escuché bien al principio. ¿Me puedes repetir tu pregunta, por favor? Eso lo define, o bueno, el tamaño o la cantidad de hosts por clúster o por centro de datos los defines cuando eliges en el despliegue del vCenter el tamaño, ¿no? Creo que exactamente. No el tamaño de host por clusters, pero sí el tamaño de instancias de host por vCenter, no por cluster. Eso, bueno, ahorita entraré como en detalle para ver esas capacidades o algo así. Bueno, nada más, aquí te doy el resumen. Un vCenter, un solo vCenter server, te permite gestionar hasta 2500 hosts en Update 1 y en adelante. Ahora, vamos a pensar que tú tienes un vCenter no en tamaño extra large, que es el más grande y el que soportaría esto, sino, no sé, un tamaño medium o small, que te permite menos hosts. Pero no importa el tamaño de vCenter server que hayas seleccionado, cuando tú creas un clúster, máximo en Update 1, 96 hosts por clúster. Aunque tenga más hosts, pues de todos los que tenga, máximo puedo tomar hasta 96 para un solo clúster. Si quiero más, tendré que armar otro clúster. Y si no tengo Update 1, máximo 64 por host. René, ¿y por qué entonces ahí dice que son 64 hosts por clúster? Porque está batida esta tabla. Es que ya. Versión 7, la primera liberación que salió, me soportaba 2,000 hosts, 35,000 máquinas virtuales registradas y 20,000 encendidas, 64 hosts por clusters, menos máquinas por clúster, ¿no? Pero actualmente ya me soporta todo eso, menos el 64, actualmente ya son 96. Ok, o sea, todos los valores están correctos excepto el 64, ahora son 96. Así es. Ok. Para efectos de los que van a certificarse, yo les recomiendo que lean el archivo Configuration Maximum. Exactamente. Basándose en la guía oficial del examen. Exactamente. Yo sí voy a hacer examen. ¿Me regalas otra vez el nombre, porfa? Configuration Maximums es la guía que vas a buscar. Y en la página del examen, ahí hay un link para que te descargues el PDF, que es la guía oficial del examen. Más adelante hago una demostración breve también de cómo buscar el examen, cómo me registro y todo esto, ¿no? Ok, muchas gracias. No, de qué, con gusto. Gracias, René. Bien, entonces no sé si alguien más tenga alguna duda, alguna inquietud respecto a esta introducción al vCenter Server. ¿Para qué funciona? ¿Cómo es que se comunica? Todo lo demás quedó claro entonces. Ok. Muy bien, pues me parece que esta era la última lección del día, René, ¿cierto? Así es, Raúl, es la última lección del día de hoy. Es mucho contenido, la verdad. Sí. Y no quisiéramos congestionarles las neuronas, no quisiéramos indigestarlos con tanto material. Quemarles el cerebro. Exactamente. De hecho, pedagógicamente está comprobado que hasta cierto límite nosotros asimilamos. Entonces, pues nos la podríamos pasar escuchando todavía media hora más, pero pues igual ya no se nos queda igual, ¿no? Entonces, mañana continuamos. De hecho, el día de mañana, pues en su gran mayoría lo vamos a dedicar a vCenter Server, lo que sigue.
Y sí vamos a tocar también los temas de conectividad y almacenamiento. El de almacenamiento no lo vamos a ver completo, también puede que veamos 1 o 2 lecciones de almacenamiento mañana. Pero bueno, conectividad sí lo vamos a ver completo, el módulo 5, el módulo 6 una parte, pero la gran parte del día de mañana va a tener que ver con vCenter Server. Seguramente lo empiezo yo, Raúl. Yo empiezo con la siguiente lección, que sería esta de despliegue del appliance. Okay. Ahí vendría una demo. Voy a aprovechar para pasarles otra vez la liga de la lista de reproducción de los videos para que vean la demo del despliegue. Y después, bueno, ya vienen otros temas como lo que es roles y permisos, manejando el inventario y todo eso, donde tal vez me eches la mano, Raúl, por lo que les comentaba, ¿no? Que mañana voy a mi tercer piquete. Yo, la verdad, sí, no soy antivacuna, yo sí pienso ponerme el refuerzo. Tengo todavía 2 hijas por las que velar, entonces, pues, mientras más protegido, mejor, ¿no? Claro Entonces, que sí, René, con gusto te apoyo, sin problema. ¿Sale? Entonces, por favor, prepárate, dale una repasada al tema de vCenter Server, la mayoría de los módulos. Si quieres, sáltate la lección 2, de la 3 en adelante, dale una repasada espero no tardarme mucho, pero por ahí, por si hace falta, ¿no? Sí, seguro. De cualquier manera, no sé si me puedas regalar, ahorita que terminemos. Ahorita platicamos. Unos 10 minutos por Teams, ¿no? Por favor. Sí, ahorita platicamos. Entonces, los demás, ¿algo que agregar? ¿Comentarios, preguntas, dudas, angustias, chistes, chismes, críticas? Una pregunta, ¿quién tiene el video de la sesión? Porque veo que la están grabando. Ah, sí, por ahí alguien la tenía. Yo la tengo. En cuanto la termine, se las comparto. Voy a ver de qué manera se las comparto. Ok, va que va. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la iniciativa de estarla grabando. Bueno, pues si no hay más, muchas gracias por su atención. Gracias por los comentarios y las preguntas. Pues tienen doble instructor, no todo el tiempo está esa oportunidad, entonces aprovechense de nosotros en el buen sentido de la palabra. Pasen una muy buena tarde, síganse cuidando y nos escuchamos mañana a partir de las 9. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Gracias a todos, que tengan buen día.